gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días, bienvenido a los devocionales de la comunidad. Seguimos enfocados en esta semana en buscar maneras de poder afianzar todas las enseñanzas que hemos recibido durante estos meses y que ellas nos sirvan, digamos, para seguir caminando en este sendero hacia el crecimiento espiritual toda la vida. En este día queremos enfocarnos en algo importante y es cómo manejamos todo aquello que tenemos. En este día también te invitamos a que tú puedas leer en Números 15, un capítulo que nos habla sobre ofrendas. Pero quiero leerte en este caso un versículo de un libro muchísimo más adelante, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 16, que dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mirad, mis hermanos, nosotros muchas veces nos preguntamos por qué nosotros no conseguimos vivir conforme a todos estos valores y a todas estas enseñanzas que hemos estado viendo durante estos meses. Porque nuestra vida muchas veces no tiene, digamos, eficiencia. Muchas veces nos descubrimos viviendo cosas muy diferentes a aquellas que creemos. Y eso muchas veces la respuesta más rápida y seguramente la más directa es que nosotros estamos organizando nuestra vida no conforme a esos valores que queremos vivir. Muchas veces toda nuestra vida, nuestro día a día, difiere mucho de aquello que creemos. Realmente cuando nosotros organizamos y agendamos y vemos nuestra vida, nos damos cuenta de que creemos unas cosas, tenemos conceptos y valores, digamos, a veces muy altos, pero nuestras vidas, nuestras decisiones diarias, nada tienen que ver con esos valores. Y eso es porque nosotros no estamos priorizando. En estos días estamos hablando mucho de priorizar, de poner lo primero, de que lo primero es primero. Y eso es algo que necesitamos aprender. Y en estos días pasados, el lunes, hablamos de que la base primera es el amor de Dios. Nosotros necesitamos poner a Dios en el primer lugar, pero ponerlo como aquel a cual amamos. No es una cuestión de miedo, no es una cuestión de solamente temor malentendido. Evidentemente la sabiduría comienza en el temor de Dios, pero en ese temor reverente, en ese temor de amor, de aquel que quiere honrar, que quiere alegrar, que quiere que se sienta bien aquel al cual está haciendo. Entonces nosotros necesitamos aprender que lo primero en nuestra vida es el amor a Dios y vivir conforme a ese amor. Y ese amor que también se refleje en nuestro amor por los demás. Ayer hablábamos que debido a ese amor, la siguiente prioridad que nosotros tenemos que tener, y lo dice también así la palabra de Dios, es que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, de aquel a cual amamos. Y cuando nosotros tomamos la decisión de poner en primer lugar el reino de Dios, entonces vivimos fuera de esos afanes, de esa búsqueda, digamos, de valor y de sentido y de estructura para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos da, digamos, todas esas cosas y nos provee de todas aquellas cosas que necesitamos para vivir en gozo, en alegría. Y dijimos ayer que no nos va a quitar de problemas y de dificultades, pero sí que va a pasar con nosotros en este camino. Y eso es algo que nos da el buscar primero el reino de Dios. Y cuando decimos de buscar primero el reino de Dios, otra de las cosas que decíamos es que era buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, los valores del reino de Dios. Y uno de los valores, y es lo que queremos hoy mencionar y queremos simplemente de forma rápida a haceros, digamos, ver y hacernos cada uno de nosotros ver, es, digamos, cómo manejamos aquello que tenemos o que creemos poseer. Toda la palabra de Dios está llena de consejos de cómo necesitamos manejar, digamos, las prioridades, el dinero, todas las propiedades, todas aquellas cosas que el Señor pone en nuestras manos. En primer lugar, tenemos que entender que todo es de Dios. Todo es del Rey, de aquel reino que nosotros queremos priorizar. Y es algo que a nosotros nos cuesta mucho. Nosotros pensamos que aquello que hemos recibido es nuestro y que como es nuestro nosotros tenemos que manejarlo. Entonces una de las primeras prioridades que nosotros necesitamos aprender es poner todo esto en manos de Dios. Y eso lo hacemos teniendo ese concepto de ofrendas, de darse a uno mismo, pero también de dar aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos.
Todo Números, todo Levítico, el Éxodo y también el Nuevo Testamento nos habla de que nosotros somos llamados a dar aquello que nosotros hemos recibido. Y que cuando nosotros damos, entonces seguramente recibamos más. Pero necesitamos priorizar el concepto de la ofrenda, de ofrendar en primer lugar a Dios. En primer lugar, entender, y con esa ofrenda lo que damos a entender y reconocemos es que todo proviene de Él, que no es nuestro, que no es que yo me lo haya ganado, sino que sea de la forma que sea, el Señor pone cosas en mi vida. Pero en segundo lugar también entendemos que estamos poniendo prioridades en nuestra vida y lo primero no es el dinero, no es poseer, sino bendecir. Lo importante cuando nosotros estamos dando, cuando estamos ofrendando, y esa es la prioridad del dar, es que yo no estoy reconociendo como mi Dios al dinero o aquellas propiedades, estoy reconociendo a Dios, al Señor como esa prioridad. Pero también en segundo lugar estoy reconociendo que amo y que pongo una prioridad, y hablaremos otro día sobre esto, a las demás personas. Porque muchas veces si yo analizo mi vida y analizo cómo voy caminando cada día, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo y lo que estoy buscando cada día es poseer, es tener. Pues tener trabajo, prestigio, dinero, casa, todas aquellas cosas que sí que evidentemente necesitamos, pero que como hablábamos ayer, todo proviene de poner en primer lugar el reino de Dios y a Dios en ese primer lugar. Cuando yo reconozco a Dios en primer lugar, cuando busco primero el reino de Dios, entonces seré capaz de poner los valores de ese reino como prioridades que vendrán después. Y una de ellas que nos cuesta mucho es priorizar el dar, no solo el recibir, no el poseer, no el tener, sino el ser de bendición. Cuando yo estoy dando, estoy siendo bendición. Porque el Señor, aquello que me da es para que yo bendiga a los demás. Aunque reciba problemas y dificultades, dice la palabra de Dios que con la consolación que habéis sido consolados, consolad. Hasta en esos momentos de aflicción, el Señor quiere usarme. Entonces, en este día, quiero animarte a que tú analices, a que cada uno de nosotros analicemos cómo nos movemos. Nosotros estamos priorizando a Dios y su reino, pero realmente cada día cuando caminamos, cuando nos levantamos por la mañana, cuando organizamos nuestra vida, cuando organizamos nuestro calendario, aquellas cosas que vamos a hacer, conforme a qué estamos dando y buscando las prioridades, en qué estoy poniendo en primero o en segundo lugar las cosas que voy a hacer. Mis hermanos, si nosotros priorizamos por aquello que voy a ganar, que voy a recibir, que voy a obtener, malamente, dicen en la tierra valenciana, malamente. Necesitamos entender que yo necesito priorizar el dar, el ser un canal de bendición, que cuando yo recibo y aquello que yo tenga, trabajo, tiempo, carácter, dones, son para poder dar, para poder ofrendar, no solamente dar como algo altruista, sino como ofrendar a Dios, porque cuando yo ofrendo a Dios, estoy bendiciendo a aquellos que me rodean. Espero que el Señor nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia y que nos dé la valentía de priorizar el dar, el ofrendar, para que nosotros podamos ser canales de bendición y usados por Dios en el ministerio, en la misión, en la visión que el Señor nos da. Porque, hermanos, necesitamos conectar nuestra vida diaria a nuestra visión y a nuestra misión. Y entonces viviremos con el gozo de la salvación, estableceremos pautas y bases fuertes que nos ayudarán a seguir creciendo cada día para llegar a parecernos a Cristo Jesús. Te animo, nos animamos a seguir en este camino. Que el Señor nos bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino